Papá, ¿cómo nacen los bebés? Los aparatos reproductores están compuestos por varias partes. Por ejemplo, el aparato reproductor masculino tiene los testículos, el pene. Y el aparato reproductor femenino tiene la vagina. Ya, pues anda, te toca a ti. No, pero si entra mi mamá y me ve. ¿Tu mamá? ¿Cómo va a entrar tu mamá si trabaja a 8 distritos a distancia? Nada, solamente entras y le dices a la señorita, con cara seria, tienes que estar seria. Disculpe, amiga, ¿me puede proporcionar un preservativo? Y ya está, nada más. No, pucha, me da vergüenza. Ya, entonces para ser más justos la regimos. Ya. ¿Ya? Ya, ¿qué? ¿Por qué es tan difícil hablar de sexualidad? Yo sé que es un tema complejo, pero también lo es la economía, por ejemplo, y nunca vi a nadie incomodarse por hablar de inflación. ¿No debería ser al revés? ¿Que mientras más difícil el tema, más información deberíamos tener? Yo creo que sí. Por eso hoy, en ¿Por qué somos así?, vamos a hablar de educación sexual, aunque a algunos les incomode. Lo primero que hay que decir sobre la educación sexual es que es un derecho. Según el nuevo Código del Niño y el Adolescente, todos tenemos derecho a recibir una educación básica que incluya orientación sexual y planificación familiar. Desde el año 2008 se implementó en nuestro currículo escolar la educación sexual integral, también conocida como ESI. ¿Y qué es la ESI? Es una propuesta educativa creada con 3 propósitos. El primero es mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. El segundo es garantizar una vivencia de la sexualidad responsable y placentera. Y el tercero, prevenir la violencia de género. Para poder entender por qué es importante la educación sexual, hay que primero entender qué cosa es la sexualidad. Muchas veces pensamos que la sexualidad tiene que ver nada más con las relaciones sexuales, pero tiene que ver con una dimensión mucho más amplia de la vida humana, ¿no? La sexualidad tiene que ver, sí, con nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra afectividad, ¿no? Con nuestro desarrollo psicológico, con nuestros vínculos con otras personas. Eso es algo que nosotros aprendemos a llevar de manera responsable y a disfrutar con una buena enseñanza de la educación sexual. Y por otro lado está también el tema de tener relaciones en general libres de violencia. Si tenemos buena educación sexual en la escuela, vamos a tener una sociedad con menos violencia contra las mujeres, con menos feminicidios, que ahora vemos que es un problema tan importante, ¿no? Yo no hablaba mucho con mis papás porque creo que me daba vergüenza a mí hablar con mis papás, pero ellos tampoco nunca se acercaron, pero yo buscaba por internet información, pero lo bueno es que sí, al menos siempre fui madura en saber qué información era correcta y de qué podía fiarme y de qué no. Entonces ya ahí fue que aprendí los cuidados, qué era tal cosa, qué la función y tal, todo lo demás, pero fue algo tranquilo. Primero fue por parte de mi familia y luego por parte también de mi colegio. Bueno, al inicio pues entre amigos conversábamos y una vez que fui a la universidad tuve un curso sobre eso, pero tuve que esperar hasta estar bien grande para recibir. En mi casa nadie me habló sobre el tema ni nada. Los 9 años, 10 años, yo hasta que entré a la secundaria recién comencé a darme cuenta de que las personas tenían gustos entre las personas, porque pues yo soy de Huancayo, entonces ahí es mucho más cerrado la cosa. Lamentablemente lo podría entre comillas decir ilegalmente porque he visto páginas prohibidas y ahí ya como que comencé a conocer un poco y ya le reforcé con el colegio, con el curso de Personas, Familia y Relaciones Humanas.
Yo creo que he investigado porque en mi casa todavía siguen con eso de que no se debe hablar mucho, de que mejor es discreción. En el colegio siempre nos dejaban como cosas sobre, buscar sobre cómo la forma de protegernos, de la forma de cuidarnos, ir al ginecólogo. Me hubiera gustado que mis padres me hablen sobre ello, sobre que me explique, de la forma de que a veces tienes que conocer bien a veces a las personas porque te pueden contraer hasta a veces enfermedades venéreas y todo eso. Hubiera preferido que mis padres conversen conmigo sobre ese tema para poder estar bien empapado. Me gustó cómo fue la mía porque creo que a mi mamá se le hubiera complicado cómo enseñarme. En el colegio, bueno, hubiera sido genial que se fuera en el colegio, pero era algo que todavía no se da ni siquiera hasta ahora. Así que fue por internet, pero depende, pues, como te digo, qué páginas busques o qué referentes busques. Y, o sea, las que yo encontré fueron confiables, fueron personas serias, profesionales, que, o sea, que sí se me informaron bien y, o sea, hasta ahora no me arrepiento de nada de lo que he llevado mi vida sexual. Me hubiera gustado que, no sé, en el colegio te expliquen, o sea, te enseñen cosas desde pequeños, ¿no? Porque se puede hablar desde pequeños sobre cosas como conoce tu cuerpo y esas cosas, o sea, no tiene que ir como a la parte de adultos, porque pueden como solo empezar de conocerse ellos mismos, que muchos niños no saben tampoco. En los Países Bajos, la sexualidad es considerada parte natural de la vida humana y es enseñada a niños y niñas desde los 4 años en adelante. Al igual que las matemáticas, donde primero aprendemos a sumar y a restar, y más adelante geometría y trigonometría, la educación sexual también se enseña de un modo gradual. Por ejemplo, a los más chiquitos se les empieza enseñando el respeto por sus cuerpos y el consentimiento. Las cifras demuestran que a la larga, dichas lecciones previenen violaciones y embarazos adolescentes. Literalmente en el otro extremo. En China, la educación sexual es muy pobre y no es obligatoria en los colegios. Lo llamativo es que aunque muchos padres están en contra de que se repartan libros de educación sexual en los colegios, se puede ver en las universidades máquinas expendedoras de pruebas de VIH caseras. En nuestro país, las cifras no son alentadoras. El 13,4% de adolescentes entre 15 y 19 años son madres. Y en las zonas rurales, la cifra sube al 23,2%. ¿Eso quiere decir que la educación sexual integral no sirve? ¿O que tal vez no está bien implementada? Lo cierto es que en nuestro país hay mucha gente en contra de su uso. La mirada de la educación sexual integral es muy reduccionista. Está basada principalmente en la genitalidad. La mirada de esta perspectiva es que un niño se toca porque siente placer sexual. Pero ¿no crees que de repente la sexualidad es parte de nosotros desde la infancia? Porque tal y como dices, Por un supuesto, niño sí se explora. La educación sexual se da desde que el niño está en la barriga. Desde que tú a tu bebé lo recibes con amor, nace el bebé, lo cuidas, lo bañas, lo aseas, le cambias el pañal, le das un tratamiento con amor, le estás enseñando que él es valioso, que su cuerpo es valioso, que debe cuidarlo. Y mientras va creciendo, poco a poco tú les vas integrando conceptos ya mucho más reproductivos, por decir de alguna manera, ¿no? De acuerdo a la edad que ellos tienen. Pero me parece que en eso sí consiste un poco la educación sexual integral. No en todo. Existen problemas reales. Hay embarazos adolescentes, hay enfermedades de transmisión sexual, hay abusos, hay relaciones tóxicas en los jóvenes y en los niños. Por supuesto, el problema está en cómo lo resolvemos. Realmente la educación sexual integral, como viene planteada a nivel ministerios de educación y currículums, es la solución a esos problemas. No tengo todas las respuestas, pero tú tienes que ver, por ejemplo, si es que desde que el año 2008, 2009, que se viene implementando la educación sexual integral, han bajado o han subido los embarazos adolescentes. Según información de Minedu, desde el 2009 hasta el 2019, la tasa de embarazos adolescentes ha descendido 0,2%. Es decir, que prácticamente se ha mantenido igual. Como decíamos al principio, hablar de sexualidad puede ser incómodo. Tal vez podríamos empezar por tratar de cambiar eso. Cuéntame, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen los adolescentes? Bueno, en verdad me hacen muchísimas preguntas. Una pregunta que nunca se me va a olvidar, que había un chico levantó la mano, preguntó si es que podía seguirse cuidando en vez de preservativo con bolsa. ¿Bolsa? Bolsa.
o sea, se pone una bolsa y tiene relaciones sexuales. Y lo que no es consciente es que el daño no se lo hace, se lo está haciendo a la pareja. Entonces, para que veas que hay mucho desconocimiento, mucha desinformación. Y si no damos esa información clara, sin ningún tipo de restricción, hablando así... Van a seguir usando bolsa. Van a seguir usando bolsa o utilizan doble preservativo para cuidarse. Es como que piensan que me cuido más si es que utilizo más preservativo. Pero las preguntas más comunes giran en torno a la vergüenza. Y es como, me piden disculpa, primero por hacerme la pregunta. Es como, disculpa que te incomode, pero... Entonces, sí hay cierto pena por preguntar. Sí, cierta vergüenza hasta para preguntar. Según un estudio, casi 3 de cada 4 alumnos no se sienten seguros de hablar de sexualidad en su colegio. La mayoría por temor a recibir burlas. O sea, que nos censuramos entre nosotros mismos. Otra cosa que deberíamos empezar a cambiar. Hoy vamos a hablar sobre educación sexual. Yo sé que es un tema un poco complicado y muchos y muchas de ustedes deben tener preguntas. Yo sé que es un tema complejo, da un poco de vergüenza a veces. Así que pueden escribir esa pregunta en un papel y secretamente, anónimamente, me hacen llegar esa pregunta. ¿Y crees que sigue siendo un tabú hablar de sexualidad? Creo que hay un tabú en cuanto a hablar de sexualidad en general. Hay un montón de limitantes que no nos dejan todavía, porque todavía somos un país conservador. Y también tenemos que ir de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al país, y no podemos tampoco querer hablar de sexualidad en un 2x3 porque sabemos que no va a funcionar así. Los padres debemos empezar a hablar de sexualidad con los chicos desde que son chiquititos. Porque la sexualidad va variando de acuerdo a nosotros vamos creciendo y la sexualidad se va representando de forma diferente. Empezar a hablar y normalizar las partes del cuerpo, hablarles de este es tu vulva, te estoy limpiando la vulvita, tu pene, hablar las palabras como son tus testículos. Porque me parece que hay papás que le cambian las palabras, ¿cierto? Totalmente, eufemismo por todos lados. Es como el pipilín, tu mariposita. Yo me acuerdo que me decían tus partecitas. Tus partecitas, era como que no se mencionaba la palabra. Y te juro que yo pensaba y decía, pero si me hablan de cabeza, mi ojo, mi nariz, ¿por qué no se le dice la palabra? Entonces, ya cuando no empiezas a reconocer la parte de tu cuerpo con el nombre que es, ¿qué crees que es? O sea, ¿piensas que es porque hay algo oscuro? O entonces me siento luego culpable, me avergüenza. La información sobre sexualidad está en todos lados. Se habla de sexualidad con amigos, con amigas, con gente no tan conocida. Se encuentra información sobre sexualidad en películas, en la televisión, en el cine. También se encuentra en el internet. Todas estas fuentes de información no son per se buenas o malas, pero necesitan que alguien oriente a los chicos y a las chicas para discernir qué cosa de lo que les dicen otras personas, qué cosa de lo que encuentran en el internet son cosas que realmente les sirven y que pueden tomar para una mejor vivencia de su experiencia con la sexualidad. Se estima que el 85% de alumnos de colegios en el Perú recurre a internet para buscar información sobre sexualidad. Y si hablamos sobre sexo e internet, es inevitable hablar sobre un tema en particular, la pornografía. Según un estudio, el Perú es uno de los países donde más se consume contenido pornográfico en Latinoamérica. ¿Y cuál es el problema con la pornografía? Bueno, son varios, pero respecto a educación sexual, el problema es que presenta situaciones supuestamente reales, que pueden generar en el consumidor expectativas que no se alineen a la realidad. Además, su consumo excesivo puede llevar a una adicción. Gonzalo Salinas, un chico peruano radicado en Estados Unidos, publicó un libro donde nos cuenta cómo superó su adicción de más de 20 años a la pornografía. Comencé a consumir porno a los 11 años de edad cuando me encontré con una revista pornográfica y a partir de ese momento fue evolucionando de a poquitos. El Betamax, el VHS, el DVD, hasta que caí en las garras del monstruo que es el internet de alta velocidad, el porno infinito del internet de alta velocidad que existe hoy en día. Esto fue creciendo de forma paulatina sin darme cuenta y cuando tenía poco más de 30 años me di cuenta que había perdido totalmente el control de mi vida
y sencillamente pues me di cuenta que había un problema de adicción porque no tenía ningún control sobre mi voluntad. En la época en que estaba totalmente metido en la adicción, yo creía que tenía una relación con esa ficción en la pantalla. En el momento en que yo decido enfrentar este problema es porque mi vida no funcionaba y no funcionaba en ningún área. Decidí contar mi historia en este libro que se llama Venciendo la adicción al porno, en donde yo cuento, más o menos es un 30% autobiográfico, 70% manual de autoayuda para los hombres que deseen salir de este problema. Yo pude revertir este problema y convertirlo en una bendición, porque hoy en día ayudo a muchísimos hombres que están con el problema de la adicción y en temas de masculinidad y en temas de sexualidad, guiándolos a que tengan una vida sexual sana, ¿no? ¿Y qué consejos le darías a los padres para que hablen de sexualidad con sus hijos? El consejo que les daría es que no esperen solamente el momento en el que ya creen que sus hijos van a empezar a tener sexo para empezar a hablar de sexualidad. Es una curiosidad que todos los chicos van a tener en algún momento y qué bueno agarrar esa confianza desde que son niños en casa a que sacien esta curiosidad en otras cosas, como por ejemplo internet. Lo más importante es que no te debes dejar llevar por la vergüenza y la culpa asociada con la sexualidad, sino que tienes que pedir ayuda. Una vez que pides ayuda, el mundo se comienza a abrir. Es muy importante que los chicos, que las chicas reciban información tanto de la escuela como de los padres, de las madres, que se meta la sociedad, que se meta la escuela, que se metan los padres, que se metan las madres para dar información, para desarrollar habilidades y así poder tener jóvenes, chicos, chicas formados, con información, con habilidades para vivir sus vidas sexuales de manera responsable y plena. A mucha gente, especialmente en países conservadores como el nuestro, le incomoda hablar sobre sexualidad. Y esto es un problema. El primer paso que deberíamos dar como sociedad es tratar de normalizar este tipo de charlas y motivar a todos, especialmente a los más jóvenes, a informarse y a preguntar sobre cualquier duda que tengan al respecto. Por otro lado, el Estado debe garantizar nuestro derecho a una educación sexual efectiva y enfocada en hacer que vivamos nuestra sexualidad de la manera más sana y responsable posible. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Así que si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir esa pregunta en un papel y secretamente, anónimamente, me hace llegar esa pregunta. Casi se va la